Exposición Equipo 8, sistema de venta de bicicletas vía web. Comenzaremos con la parte frontend, empezando por la revisión de la página. Primeramente, se ha desarrollado un home para la página donde vemos pequeña información sobre los tipos de bicicletas que se ofertan, tanto montañera, vintage, deportivas. Vemos un pequeño resumen de la empresa con un botón que nos lleva directamente al catálogo, una sección de contacto que nos lleva directamente a la sección de contacto más amplia y continuando con la sección de contacto una pequeña sección donde podemos ver el mapa y podremos interactuar con él si lo requerimos. Y también cierta cantidad de información de contacto. Vamos a empezar registrándonos. Vamos a registrarnos. Listo, mi internet es un poco lento, disculpe. Ya nos ha creado nuestro usuario. En esta parte tenemos un pequeño perfil, muy pequeño con la información que hemos ingresado. Oscar, aquí corta. Aquí corta, corta, corta. Ya está. Ahora sí. 3, 2, 1. Ahora pasemos a la sección de catálogo, donde podemos observar las distintas bicicletas que se están ofertando, tanto montañeras, vintage, eléctricas. Podemos ingresar a ver las especificaciones de cada una, haciendo clic. Podemos ver las especificaciones de cada bicicleta y podemos añadirlos al carrito. Podemos añadirlos al carrito y se nos va a sumar el ítem, ¿no? La bicicleta. Podemos ingresar otra. Vemos que se van a ir agregando. Así con todas las bicicletas, ¿no? Todas las bicicletas tienen su especificación de cada una. Pasemos a la parte de contacto, donde tenemos la información de las distintas redes sociales de la empresa, tanto Facebook, YouTube, Twitter. Y tenemos un pequeño formulario donde se puede, si uno quiere un dato más personalizado, puede enviar un correo, ¿no? Y se envía. Podemos acceder al perfil, tanto al perfil como al carrito desde cualquier parte de la página. También ver que la página es totalmente responsive. Por ejemplo, en este caso, se acomoda a todos los tipos de pantalla y a los distintos modelos que nos brinda Google Chrome. El inicio también. Vemos que el menú pasa de ser un menú totalmente visible a ser un menú off canvas con un burger menú donde podemos seguir accediendo, ¿no? A nuestro perfil y al carrito también. Vamos a ingresar a la parte de contacto también. Y a las informaciones de las bicicletas también son totalmente responsive.
Ahora pasemos a hacer la revisión del código. En la parte derecha podemos ver el index.html, que es la raíz de todo, ya que Angular funciona con algo llamado componentes, que son seccionar la página, las distintas partes de la página, las seccionamos en varias partes, valga la redundancia, y las llamamos componentes, ¿no? Que son totalmente independientes de todas las demás partes del código. Entonces, el index.html es donde se carga todo, donde acá no debe haber nada más que una llamada al componente hijo mayor. Debe ir lo menos posible. Tanto sus estilos, que son bastante resumidos. En el app module tenemos todos los componentes que se van a usar en la página. Cualquier componente que se cree y se quiera usar tiene que estar importado en acá, en el app module. Tanto los componentes como las herramientas del framework Angular que querramos usar se importan, se declaran. En el app routine sirve para crear las páginas que se llaman las páginas SPA, que significan Single Page Application, lo cual quiere decir que es una página que no recarga, que nunca se recarga, a menos que recargamos forzosamente, ¿no? Como puede observar, yo paso de catálogo a contacto, a la información, sin recargar la página, nunca se recarga en ningún momento. Lo cual hace que la velocidad de manejo de la página sea mucho mayor. O sea mucho más fluido, mucho más rápido. Al no tener que recargar, pues no depende del internet de las personas. Exceptuando, en este caso, por ejemplo, hay un pequeño delay porque se hace una consulta a la base de datos, ¿no? Y mi internet no es muy rápido, así que se demora un poquito. Sigamos por aquí. Las bicicletas, este es el servicio que nos permite hacer la consulta desde el frontend a la base de datos. Esto es para traernos las bicicletas, la información de todas ellas, tanto como la estructura. Tenemos una interfase que es la estructura. Igualmente con los usuarios, el servicio usuario nos permite crear un usuario y nos permite loguearnos. Y usuarios de igual, contamos con la estructura del usuario. Ahora para explicar todos los componentes con los que contamos, primero tenemos el componente home. Como se explicó, los componentes son totalmente independientes. Quiere decir que en ese HTML solamente está el HTML de esa parte de la página, solo del home. No podemos ver el header, podemos ver el home info, el contacto info y el mapa container, ¿no? En el cual se cuenta con el mapa incrustado que nos brinda Google Maps. SCS también es privado del home, solamente cuenta, o sea, solamente este CSS va a hacer efecto en ese HTML, lo que permite evitar errores de duplicación de selectores en CSS, también reduce los problemas en, en herencia de selectores. Y finalmente tenemos el TypeScript, ¿no? del home. Aquí tenemos toda la lógica. Por ejemplo, este pequeño trozo de código nos permite hacer este efecto, que cambie las imágenes de fondo. Este pedazo de código es el que hace que cambien los distintos tipos de bicicletas, ¿no? Que se especifican aquí. Y ese trozo de código simplemente es el botón que permite hacer este efecto.
Ahora pasemos al catálogo, el cual es muy cortito, en el cual contamos con el sistema de tabs, que es este, que nos permite cambiar entre tipo de bicicletas. Y tenemos aquí un trozo de código que nos genera todas las bicicletas con un sencillo bucle for en el HTML. Nos permite tenemos en el array bicicletas actual, es todas las bicicletas que se cuentan. Entonces hacemos un bucle for y nos imprime todas, ¿no? Con la imagen, el nombre y el botón para ver más, ¿no? Ese CSS es propio del catálogo. Y aquí tenemos la lógica que nos permite, ¿no? Por ejemplo, en este caso, este trozo de código, este método nos permite hacer la consulta a la API, ¿no? Ahora vayamos al info. Nosotros al hacer clic en el botón nos trae automáticamente vía el ID de la bicicleta. Cada bicicleta cuenta con un ID propio. Entonces, al hacer clic nos envía ese ID y hacemos la consulta y nos trae la información propia, ¿no? Entonces se imprime, tenemos la bicicleta, la tenemos guardada en bici actual. Entonces nos muestra la marca, el nombre, el tamaño de aro. Hacemos un bucle for para imprimir todas las especificaciones que están en un array. Y tenemos el botón para añadir al carrito, ¿no? Como en este caso podemos seguir añadiendo al carrito. Eso es lo que nos permite añadir al carrito. La parte de contacto es muy sencilla, es muy básica, no tiene mucha lógica. Es casi diseño todo. Tanto el HTML, CSS, todos los efectos son básicamente, son prácticamente CSS. Y bueno, en el TypeScript está casi totalmente vacío. Luego vayamos a la parte de login, para lo cual vamos a cerrar sesión. En el login tenemos la parte de el formulario de login, que es este, el formulario de registro y el botón para volver al home. Entonces vamos a loguearnos de vuelta. Aquí comprobamos que funciona tanto el registro como el login. Ahora pasemos al componente que se comparte más en toda la página, que es el menú. Quizá podía observar, por ejemplo, en el home, nosotros en vez de tener el menú escrito aquí en código, simplemente tenemos un pequeño etiqueta en HTML llamada appMenu, que es el nombre que se ha dado al componente de menú. Esto permite que, por ejemplo, que como el menú está presente en casi todos los componentes de la página, porque es algo estático que siempre se mantiene, en vez de tener que escribir todo este código, todo este código cada vez que usemos el menú, lo escribimos una vez que creamos un componente y lo llamamos a través de su selector. En el menú tenemos la parte
de los enlaces, el menú propio, tiene los enlaces de inicio, catálogo, contacto, iniciar sesión. Vemos que en este caso no nos muestra iniciar sesión, ya que con la directiva ngIf propia de Angular, nos permite mostrar un trozo de código, mostrar un trozo de HTML si es que se cumple una condición. En este caso es useRState, devuelve true si estamos logueados, o sea, si hay activo un usuario, como es correcto que hay un usuario activo, pues lo niega y pues este es falso, ¿no? El ser falso no me muestra iniciar sesión y en vez de eso me muestra esta parte de código, ¿no? En el cual me imprime el nombre del usuario y me imprime el icono de carrito, ¿no? Al igual con el perfil y con el carrito. El perfil no me lo va a mostrar nunca si es que no estoy logueado, ya que no se va a cumplir esta condición. Entonces va a ser como que si no existiera, tanto el carrito como el perfil. Algo que se nos pasó de lado fue a la hora de hacer de estructurar la bicicleta para guardar en la base de datos fue que nos olvidamos de ponerle la propiedad de precio. Entonces nos dimos cuenta muy tarde y al final ya no pudimos corregirlo. Entonces en este caso hemos puesto mediante el HTML el precio de 1000 a todas las bicicletas y para hallar el subtotal, yo puedo agregar y se va a seguir multiplicando, va a seguir sumándose, en este caso 5000. Nos va a multiplicar el ancho o la cantidad de datos que hay en el array de bicicletas que están dentro del carrito y nos la va a multiplicar por 1000, ¿no? Una solución muy sencilla porque se nos olvidó poner aquí la propiedad de precio. Vamos al CSS, tanto el CSS como el HTML, como el TypeScript. Aquí tenemos ese pequeño trozo de código, nos da el efecto que el fondo del menú se ponga en blanco cuando se hace scroll. Nos permite tener el menú on canvas, ¿no? Que es este, tanto abrirlo como cerrarlo. También nos permite mostrar el perfil, también mostrar el carrito y también cerrar sesión, como ya se observó anteriormente. Se pueden observar tanto este como el X como el carrito. Han sido añadidos por medio de PhoneAwesome, añadidos por medio de PhoneAwesome, que nos brinda una gran cantidad de iconos. Bueno, en el caso del backend usamos Node.js, que es un entorno de ejecución para JavaScript construido en el motor V8 de Google Chrome. A su vez usamos Express.js, que es una librería para Node.js que te permite crear más fácilmente APIs, ya que tiene funcionalidades para construir más rápidos las rutas y las peticiones. En el caso de la base de datos utilizamos MongoDB Atlas, el cual es una base de datos como servicio que nos permite crear instancias de nuestra base de datos en los diversos proveedores de nube, por ejemplo en AWS, Google Cloud Platform y Azure. En caso, para conectar el backend con nuestra base de datos, utilizamos Mongoose, que es una librería que nos permite modelar objetos que servirán para validar los datos que ingresamos en nuestras colecciones de MongoDB.
Además, usamos bcrypt que nos permite encriptar las contraseñas de nuestros usuarios y a la vez validarlas al momento de que éste se autentica. Y después utilizamos Postman, que nos permite realizar peticiones HTTP como GET, POST, DELETE en una interfaz amigable y así poder probar si nuestra API está funcionando correctamente. En el caso de la estructura de nuestro proyecto, tenemos la carpeta Models, que acá es donde se guardan los esquemas de Mongoose. Por ejemplo, acá tenemos el user esquema. Como se puede ver acá estamos requiriendo Mongoose y acá estamos creando una nueva instancia de un esquema. Este esquema recibe estos campos, por ejemplo nombre, que es de tipo string y es requerido. Y en caso de que este dato no esté presente al momento de validar información, nos arroja un error que dice name is required. Después tenemos la carpeta de Node Modules, que acá es donde se almacenan todas las dependencias que instalamos a través de npm, el cual viene con Node.js, el cual es el manejador de paquetes de Node. También tenemos el git ignore para ignorar esta carpeta de Node Modules al momento de subirnos un repositorio en la nube como GitHub. Tenemos nuestro index.js en el cual requerimos a todas nuestras librerías y a los esquemas. Además, aquí iniciamos la aplicación de Express y usamos el CORS que nos permite entregarles datos al frontend y el border parser que nos permite recibir datos del frontend en formato JSON. Y esto lo pasaré a explicar más adelante en el video. También tenemos nuestro package.json en el cual tenemos información básica de nuestro proyecto, por ejemplo el nombre, que en este caso es backend, la versión, el 1.0.0, una descripción que en este caso no le he puesto, y los scripts que son como pequeñas abreviaciones a comandos. Por ejemplo, tenemos node.index.js, el cual nos ejecuta todo nuestro backend en un entorno local. También tenemos el autor, la licencia y las dependencias que tenemos instaladas. Como estuve diciendo, bcrypt, express y mongoose. También tenemos un readme.md que básicamente es un poco de información sobre nuestro proyecto, como los enlaces, etcétera, el cual se puede visualizar en GitHub o GitLab. Muy bien, ahora pasaré a explicarles sobre el index.js. En este caso, como mencioné anteriormente, tenemos el const app, que es lo que se inicializa Express. Después usamos Mongoose, el cual lo requerimos de, obviamente, la librería de Mongoose. Y utilizamos su función connect, el cual nos permite pasarle una string, que sería la del Mongo Atlas, que nos permite conectarnos con nuestra base de datos. Por ejemplo, en este caso, si nos vamos a mi cuenta, a ver, a ver, esto toma un tiempo en cargar. Si nos vamos a mi cuenta, acá tenemos el proyecto, que en este caso es MongoDB, y acá le damos clic en Connect. Si le damos clic en Connect, podemos seleccionar las diferentes opciones que tenemos. Podemos conectarnos a través del shell, que sería en este caso el terminal, en conectarlo a través de una aplicación, o usando el MongoDB Compass, que sería una aplicación de escritorio, el cual nos permite visualizar los datos que tenemos. En este caso, al intentar conectarlo a una aplicación que sería el backend, podemos copiar este string acá en copy y simplemente tenemos que reemplazar la parte de password. Y con eso deberíamos tener suficiente para que nuestra librería de Mongoose se conecte a la base de datos exitosamente. Además, acá tenemos un callback, el cual recibe un error y si en caso existe ese error, nos arroja el mismo error en la consola. Y en caso contrario, imprime en la pantalla que la base de datos está online. Después tenemos un app.get. El get hace referencia al método HTTP-GET. Y lo que se encuentra como primer parámetro de esta función es la ruta a la cual se va a dirigir. Y en segundo parámetro tenemos un callback que recibe el request y el response. En este caso,
el response.json se encarga de enviar un JSON con la información hola mundo. Por ejemplo, si vamos a nuestro package.json, ya que tenemos el script de depth, entonces el cual ejecuta nodemon, el cual refresca cada vez que se detectan cambios en el index.js. Entonces, vamos a nuestra terminal y nos aseguramos de estar ubicados en la carpeta correcta del proyecto, en este caso proyecto backend. Ahora ejecutamos el comando npm, el cual es el manejador de paquetes de Node, run, y escribimos el nombre del script. En este caso voy a querer ejecutar dep. Entonces le pongo dep y enter. Esto suele tardar un poco mientras se inicializa. Acá podemos ver que dice escuchando en el puerto 3000 y la base de datos está online. Entonces ahora si nos dirigimos a nuestro navegador y escribimos localhost 3000, nos lleva directamente a la raíz, que sería el slash, que vimos con anterioridad acá en el app.get. Y ahora se nos muestra el hola mundo que debería de verse. Esto, acá tenemos por ejemplo el login, que en este caso sería un HTTP post, ya que el servidor está recibiendo los datos que se ingresaron en la parte del front. Por ello es que es un post en el login. En caso de que queramos acceder a través de nuestro navegador a la ruta login, nos va a decir canon get login. Eso es debido a que el navegador hace una solicitud de tipo get al servidor para obtener una información que mostrar. Pero como en este caso es un post, no obtiene nada y no puede mostrar nada. Si seguimos bajando, acá vamos a encontrar otra ruta get, por ejemplo bicycles, en el cual usa el esquema de bicicletas. En este caso, si voy a esa ruta, me muestra todas las bicicletas que están almacenadas en nuestra base de datos, que estaría acá. Y acá se puede ver un pequeño cuadro de la tasa de transferencia que se está realizando. Si vamos a Collections, carga, en un rato va a cargar. Bueno, acá mientras carga esto voy a explicar sobre cómo funciona la conexión entre Mongoose, los esquemas y MongoDB. Como ya hablé antes, acá se crea el esquema. Y usa el nombre, email, DNI y password y se definen los tipos y si es requerido o no. Luego hacemos un module.exports, que básicamente sería exportar este esquema usando el mongoose.model, que es un método propio de la librería. En este caso, user schema es el nombre que obtendrá la colección en la base de datos. Por ejemplo, acá ya cargó, y acá dice users schema, que es esto. Y como segundo parámetro, recibe al esquema que se ha creado. Lo mismo pasa con Bicycle. Por ejemplo, si se dan cuenta, dice mark, es lo mismo, el nombre del dato y su tipo. En este caso, que el string esté entre dos llaves significa que es un arreglo de strings. Y se hace lo mismo, mongoose.model, bicycles, y se pasa el esquema como segundo parámetro. Y como ya cargo esto, les puedo mostrar que en la colección de bicycles de nuestra base de datos tenemos todas estas. Son varias. Y ahora si nos fijamos en nuestro localhost, acá está haciendo la petición a esa base de datos y nos está mostrando exactamente la misma cantidad de bicicletas con los mismos datos. Ahora que ya tenemos claro cómo funcionan los esquemas, acá por ejemplo en el app.post, el cual usamos en el register, el cual usamos para crear un nuevo usuario en la base de datos, usamos el rec, que es el request, y el res, que es el response en el callback. Entonces, el request tiene un body. Ese body es justamente lo que el frontend le está pasando al backend. En este caso estamos usando la propiedad, una característica del lenguaje de JavaScript, el cual es la destructuración, el cual nos permite sacar los elementos llamados name, email, DNI y password de rec.body. Por ejemplo,
podemos crear una constante que se llame name igual a rec.body.name. Esta sería la forma clásica en otros lenguajes de programación, pero en este caso, como estamos trabajando en JavaScript, nos da la posibilidad de que si la constante y el nombre de la propiedad del objeto son las mismas, entonces los podemos simplificar simplemente envolviendo name entre corchetes y borrando esto. Esto sería básicamente lo mismo. Y eso se hace con todos los otros elementos como email, DNI y password. Ahora lo que hacemos es crear una constante user, el cual es una nueva instancia del user schema, el cual se muestra con anterioridad, que obviamente contiene el nombre, el email, el DNI y el password. En este caso, el password se hashea usando la librería bcrypt que expliqué al principio. Acá le pasamos el password y le pasamos un número que sería la cantidad de veces que se encripta. En este caso sería 10 veces, es decir, se encripta una vez, luego 2, luego 3, luego 4 y así sucesivamente hasta llegar a 10. Luego, como el user es una nueva instancia de esquema, tiene el método save, el cual recibe como parámetro un callback, el cual es un error, que tiene su primer parámetro un error y el segundo parámetro el usuario. En este caso usamos las arrow functions, cual es una forma de declarar funciones un poco más abreviada. Y acá validamos. Si existe un error, entonces retorna un res.status, es decir, que el servidor va a retornar una respuesta con un status 400, el cual significa que ocurrió un error y que no se pudo guardar el usuario, y un mensaje en el formato JSON, el cual tendrá la descripción del error. En caso de que no exista ningún tipo de error, el backend responderá con un status 201 y además con un JSON que tenga un mensaje que diga created y la información del usuario. Ahora, en caso de que queramos consultar algo a la base de datos, lo podemos tener acá como ejemplo, que es en el caso del login, el cual, igual que con todas las funciones de Express, recibe como segundo parámetro un request y un response. Ahora, tenemos la constante body de request.body. Entonces, usamos el user schema con su método findOne, el cual es un método propio de MongoDB, perdón, el cual ha sido incluido en la librería de Mongoose para que se nos resulte más fácil. Acá como primer parámetro recibe el filtro que queremos aplicarle a todas las búsquedas que estamos haciendo. Por ejemplo, en este caso quiero filtrar por email. Entonces sería email, body.email. En este caso, lo que haría es buscar entre todos los usuarios al usuario que tenga el email exactamente como se escribió en el frontend. Y como segundo parámetro recibe igual un callback con un error y el usuario. El usuario es el que retorna el user schema después de encontrarlo. En caso de que exista un error, retorna un estado 500 y un JSON con el mensaje que sería el mismo error. Y en caso de que no encuentre ningún usuario, retorna un status 400 y un JSON con el mensaje not found. Ahora, en caso de que no pasen ninguno de estos dos acontecimientos, es decir, que si existe un usuario con ese correo, lo que se prosigue a hacer es validar si la contraseña es la correcta o no. Para esto, Bcrypt tiene un método que se llama compare. En este caso le pasamos el password que estamos recibiendo de parte del body, de request.body, y el user.password, que sería el password que está almacenado en la base de datos. Bcrypt se encarga de comparar ambos hasheos y retorna un booleano true o false. En este caso, como lo estamos negando, quiere decir que en caso que esto sea falso, la negación sería verdadera. Entonces, si la contraseña no es la correcta, retorna un mensaje, retorna, retorna una respuesta con estado 400 y un JSON con el mensaje usuario y contraseña incorrectos.
En caso de que sí sea la contraseña correcta, regreso a un estado 201 y como JSON la información del usuario. Y esto se puede aplicar también en Bicycle para obtener toda la información de las bicicletas, crear bicicletas. Y también se puede obtener por una bicicleta filtrándolo por el ID. Por ejemplo, acá estamos utilizando bicycles slash dos puntos ID. Estos dos puntos ID quieren decir que el ID va a ser algo variable, que sean los parámetros del request. Por ejemplo, acá en esta callback tenemos que la constante ID, como se vio anteriormente, está destructurando de request.params. Es decir, que el ID va a ser sacado de el URL que se le está pasando a través del frontend. Por ejemplo, tenemos bicycles schema, que sería usando esto. En este caso, usamos find one y pasamos como primer parámetro el filtro. En este caso, MongoDB tiene la capacidad de autogenerar sus propios IDs, que tienen como nombre sub-ID. Como queremos filtrar por el ID que pasamos a través del URL, hacemos sub-ID dos puntos ID. Y ese sería el filtro. Estaría buscando en la colección de bicicletas la bicicleta que tenga el ID que requerimos. Y lo mismo otra vez, recibe un error y una bicicleta en la función de callback. Valida si el error existe. En caso de que sí, regresa el error. Y si la bicicleta no existe, retorna un 400 y un JSON que dice not found. En caso de que sí exista, retorna un estado 200 y luego un JSON bicycle. Y funciona exactamente con el delete. Funciona exactamente igual con el delete. Pero en caso contrario de find one, acá usamos delete one. Luego otra vez filtramos por el ID y validamos si existe un error o no. Y retornamos el ID del elemento eliminado. Luego al final de todo esto tenemos el app.listen. App, si se recuerdan, es la aplicación de Express. .listen es el método que nos permite definir el puerto por el cual queremos conectarnos a nuestro backend. Y como callback recibe una función que no tiene ningún parámetro, en este caso, y el cual nos imprime en pantalla el mensaje que vimos anteriormente que dice escuchando en el puerto 3000. Ahora, en caso de que queramos por ejemplo, crear un app.get, por ejemplo, eh, slash tutorial o tutorial, en caso de este video, tendríamos que tener lo mismo, request, response y un callback. En este caso podemos retornar algo, por ejemplo, no sé, un arrest.json y dentro de la función en el JSON que puede ser tutorial y su atributo ingeniería de requisitos. Muy bien. Ahora si lo guardamos, acá podemos ver cómo se reinicia gracias a Nodemon. Otra vez dice escuchando en el puerto 3000, base de datos online. Entonces ahora si nos dirigimos a nuestro URL de tutorial, le damos enter, acá podemos ver tutorial, ingeniería de requisitos. Y esto se puede hacer tan extenso como quieras y pueden tener las validaciones que se necesiten. En este caso lo voy a borrar porque ya sería algo innecesario para nuestro proyecto. Y eso ha sido todo acerca de cómo se construyó el backend. Y en caso de la herramienta que mencioné anteriormente, que sería Postman, funciona igual que el navegador. Por ejemplo, acá usamos un localhost 3000, como hicimos en el navegador. Y por ejemplo, o sea, se comporta igual que el navegador cuando sean peticiones get. 2.3000 y la parte de la raíz, entonces send. Y acá, es que acá no es HTTP, es HTTP, send. Y acá se puede ver que nos retornó el JSON con el hola mundo.
Ahora, esto se puede probar para un post, que en este caso sería en caso del login, por ejemplo. Y esto, como mencioné anteriormente en la explicación del backend, necesita un body. En este caso, el body solamente requiere email y el password para validarlo. Entonces, acá en la base de datos tenía un usuario de prueba, el cual no tiene la contraseña hasheada, así que podemos usarlo. Así que nos dirigimos a la colección de usuarios, esperamos que cargue y acá tenemos el correo, que sería juanluis@gmail.com. En este caso, este sería el email. Y en password teníamos como palabra segura. Entonces, acá lo cambiamos. Y ahora, si hacemos un send, nos debería retornar la información, que en este caso dice usuario o contraseña incorrectos. Mm, es que lo que pasa acá es que como acá ya se incluyó el bcrypt, esto lo está validando en función al bcrypt. Entonces, sí o sí nos va a arrojar un error porque este usuario fue creado antes de implementar esto de encriptar las contraseñas. Pero acá se puede ver claramente que está funcionando el método post y lo estamos probando en Postman. Bueno, eso sería básicamente toda la funcionalidad del proyecto y todas las herramientas que se han usado. Como nota extra se pueden editar los elementos acá, en la misma Mongo Atlas. Bueno, eso ha sido todo. Gracias.